International y Miss Teen Universe. No te pierdas la oportunidad de brillar. Escríbenos para más información en nuestro Instagram, @reinaadolescentelima. Te esperamos. Ella también es abogada tributarista y es docente universitaria. Entonces, yo la he querido invitar para conversar sobre el tema de impuestos. Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leslie? Buenos días y nada, saludar a tu audiencia. Encantada de estar aquí nuevamente. A mí me encanta, divertidísimo aparte. Y este tema es bastante importante para los emprendedores. Yo escuché justamente en este video que estuvimos comentando de Carlos Spa, que se ha hecho viral, que después lo vamos a mostrar, que él dijo que él no creía que el Perú era un país de emprendedores, porque él escuchaba que había muchos chicos que realmente querían trabajar en una empresa grande donde les paguen su gratificación, sus sueldos, sus bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Sus CTS, entre otras, ¿no? Su seguro. Entonces, la vaina es que este país se mueve en informalidad. Hay un 80% de informalidad en el país, porque obviamente no nos ofrecen garantías para poder formar una empresa y que nos vaya bien, porque nos inundan de impuestos en el tema de SUNAT. ¿Qué puedes comentar sobre eso que dijo Carlos en este video? Bueno, en realidad es un círculo, digamos, vicioso, ¿no? Nosotros sabemos que el 76% de MIPES son informales en el Perú, el 71% de la población económicamente activa en el Perú es informal, y la informalidad básicamente está porque no hay empresas formales que puedan absorber esa mano de obra, esa población que podría emplearse de manera formal. Si tú no tienes una empresa formal, por lo tanto no vas a tener un empleo formal. Y hay muy pocas empresas formales en el Perú. Ya te digo, el 76% de las MIPES son informales. O sea, ¿a qué nos referimos con que son informales? ¿Tienen RUC pero no están pagando impuestos? No, son informales quiere decir que no están dentro de la formalidad. La formalidad exige una serie de cosas. No solamente tener un RUC, implica también cumplir con obligaciones, por ejemplo, administrativas, de licencias de funcionamiento, de pagos de tributos municipales, de repente de contratación en el régimen formal, porque hay muchas empresas que pueden ser formales, pero que también contratan fuera de la formalidad a un grupo de trabajadores. Entonces, hay, digamos, distintas combinaciones que pueden ser posibles, pero una empresa formal debería estar en estricto, pagando los impuestos que les corresponde, contratando bajo la ley que le corresponda según el régimen, ¿no? Si es gente, digamos, de la 728, ahí hay muchísimos regímenes laborales distintos, entonces tendría que estar bajo uno de ellos y luego tendría que también haber cumplido con todos los requisitos formales a nivel municipal o de trámites administrativos a cumplir según sea el sector o el rubro en el que esté esta empresa. Entonces todo eso exige, digamos, un trabajo arduo por parte del empresario. Y eso es lo que nosotros siempre comentábamos, porque en el Perú hay mucha regulación. Chile nos lleva años luz de ventaja. En todo. En todo, pero en el mundo empresarial especialmente. Es muy fácil constituir una empresa en Chile. Lo haces online. Aquí es imposible. Y es caro. Te toma meses, te toma plata, te toma tiempo. E incluso tendrías que contratar a alguien para que te haga los trámites si tú no tienes el tiempo de hacerlo. Entonces, yo creo que hay una oportunidad enorme porque con la digitalización, en realidad todo eso debería ser a la distancia de un clic. O sea, no deberíamos estar en la fase, creo yo, picapiedra, ¿no? En la que estamos ahora en Perú, de tener que hacer todo manual, de tener que tener una copia, de tener que tener un sello, de tener que tener, tener que ir por un papel en una entidad pública, luego en la otra, repetir los mismos requisitos en una entidad y en otra, cuando debería estar todo interconectado a nivel estatal. Claro. O sea, yo no tendría por qué sacar copias a mi DNI en este punto de la historia. Sí, hay biométrico todavía. Por supuesto. Claro. Entonces, ¿Por qué tantas trabas? ¿Por qué nos ponen tantas trabas para bueno, porque el Estado se ha ido burocratizando cada vez más, ha ido creciendo.
más registros, más direcciones, más oficinas. Y bueno, ha habido un crecimiento enorme del sector público. Hay más de 1.600.000 trabajadores, me parece, en el sector público. Entonces, es bastante. Claro, si es, por ejemplo, en el Congreso, creo que una persona que no tiene carrera, que se llama auxiliar, creo que le pagan como 7.000 soles. ¿Quién no va a querer trabajar así? Sí, o sea, hay mucha gente en el sector público y lo que pasa es que eso, en lugar de ayudar a la eficiencia, en realidad ha ido en detrimento de la eficiencia. Entonces, ya volviendo al punto de tu pregunta, si hay inversiones privadas, de fuera, de adentro, lógicamente esa inversión va a generar empleo formal. Es así de sencillo, la ecuación es muy simple. Entonces, el problema es que si nosotros tenemos inestabilidad política, tenemos altos índices de corrupción a nivel del Estado, tenemos inseguridad, ¿quién va a querer invertir aquí? Es muy complicado. Claro. Entonces, tenemos, creo yo, y esa es la principal tarea del Estado y del nuevo gobierno, generar oportunidades para que haya inversión, para que haya inversión segura y para que haya inversión que pueda generar ese empleo que tanto necesitamos. Sí. ¿Con Castillo se fueron 25 millones de dólares en inversión o me equivoco? Bueno, lo que pasa es que Castillo también toma el poder en una época, de pandemia, digamos, claro, complicada, claro, ¿no? Sí. De fin de pandemia y prácticamente fue un gran alcance lo que se dio como punto importante cuando, bueno, lo recordamos porque estuvo justamente Franque también ahí, pero claro, no era comparable porque el periodo con el que se estaba comparando era un prepandemia, lo cual no era, digamos, válido, ¿no? Claro. Compararlo. Pero volviendo al punto, Leslie, si hay inversión, hay generación de empresa, hay empleo formal. Esa es la ecuación sencilla. En el Perú es muy difícil hacer empleo formal porque no hay tanto tejido empresarial formal y el que hay ya absorbió a todo el personal que necesita. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un peruano que no ha encontrado un trabajo en una empresa, tengo que vivir de algo. Entonces, tengo el único camino que me queda, que es hacer mi propia empresa. Claro. Desde poner mi puesto de sándwiches, sí, hasta poner una carretilla con chupetes, o sea, lo que sea, pero tengo que sobrevivir. Entonces, digamos, esa era un poco la lógica de el enunciado que teníamos, ¿no? El informal no es informal necesariamente por propia voluntad. Hay gente que sí es emprendedora per se, que le gusta hacer negocios, que quiere emprender, que quiere ser independiente, que sabe generar ese trabajo de manera independiente. Sí. Pero hay otros muchos que no, que preferirían estar trabajando en lo que han estudiado, en el oficio que tienen, pero bajo un formato de un trabajo dependiente. Es decir, con un horario fijo, con un periodo de vacaciones, con una CTS, con beneficios sociales, con salud, es decir, con los beneficios de ley y estar bajo, digamos, el formato de un trabajo dependiente. Pero si yo no encuentro trabajo, tengo que salir a buscarlo a la calle y lo tengo que hacer con mis propios recursos. Y mi recurso, digamos, más propio es mi propio trabajo. Y es por eso que somos un país, entre comillas, de emprendedores, porque todos hemos sido forzados a ser emprendedores, pero no porque tengan la vocación de ser emprendedores, sino porque no han encontrado el trabajo formal en una empresa o en cualquier otra entidad, ¿no? Claro. Entonces, eso era un poco, y por eso es que nosotros proponíamos, uno, la desregulación, luego también la desburocratización del Estado, hacerlo fuerte pero eficiente. O sea, un Estado más chico, digamos, no necesariamente tiene que ser un Estado débil. El Estado tiene que ser fuerte, pero tiene que ser fuerte para poder hacer la tarea que le compete, que es facilitar la vida a los ciudadanos, darle oportunidades al peruano para que salga adelante. No lo que ocurre hoy, que es full trabas. Entonces, ese es un poco el punto, ¿no? Y creo que
en esa tarea debe abocarse el nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Sí, porque la economía tiene que crecer. Que crecer. Claro, si no, ¿qué hacemos? No podemos vivir del aire, ¿no? Dos cosas que te quiero comentar. En primer lugar, yo he tratado de formar empresa, por ejemplo, durante años, ya con mi RUC 20, pagar mis impuestos y todo ordenadita. Pero ¿qué pasa? Que he tenido que trabajar con mi RUC 10 durante 20 años, ¿no? Y me han embargado cuentas, me han congelado las cuentas y todo se va contra mí. ¿Por qué? Porque formar empresa con RUC 20, o sea, es complicadísimo. Ser formal es complicadísimo. Hasta querer pagar tus impuestos es complicado. ¿Por qué? Porque son los clientes que tienen que pagar las detracciones. Y si ellos no pagan las detracciones, no se van contra ellos, se van contra ti. Entonces, eso es algo totalmente injusto. ¿Por qué la SUNAT, en vez de ser amigos de los empresarios, por qué son enemigos? No entiendo. Claro, ahí sí ha habido, yo creo que a nivel global, un cambio de enfoque de lo que es la administración tributaria en los distintos países. ¿Por qué? Porque sí se ha ido en un concepto de lo que es administración tributaria igual policía, sí, a un concepto de administración tributaria igual socio o cooperante. Claro. Es decir, si yo le tengo que dar como empresa la tercera parte de mis ingresos, de mis utilidades, de mis ganancias, a la SUNAT es mi socio, debería comportarse la otra parte como tal. Entonces, esa lógica es la que se ha ido a nivel global, como te digo, Leslie, porque esto ha sido toda una transición, una evolución del concepto de lo que debe ser la administración tributaria en el mundo, para que sea un aliado estratégico de la empresa y del trabajador. Porque al final, si la SUNAT deja de ser política y es técnica y vuelve a ser lo que en sus inicios yo creo que fue. O la idea de lo que tenían que sí, fuera, ¿no? Entonces ha ocurrido en el último periodo, y ya me centro aquí lo que ha ocurrido en Perú, que se ha politizado mucho la SUNAT, a mi modo de ver. Han cambiado los superintendentes realmente de manera vertiginosa, cosa que no se había visto antes. Un superintendente en SUNAT tenía un periodo estable de más de 2 años, y eso generaba estabilidad en la institución. Y luego que también ha sido una entidad que siempre se ha caracterizado por ser meritocrática. Gente técnica que avanzaba en la línea de carrera y que podía llegar a ser superintendente o llegar a puestos muy altos. ¿Qué? Ahora entran y salen. Bueno, si te das cuenta, desde Castillo, digamos, hasta la fecha, la evolución de los cambios, mejor dicho, a nivel de superintendente de SUNAT ha sido algo que yo no había visto antes. Entonces, creo que allí sí se está politizando mucho, porque acá hay 2 cosas, Leslie. La SUNAT es el brazo operativo del MEF, y el MEF es el que determina el presupuesto público del Estado para poder decir cuántos ingresos tengo, cuánto puedo gastar. Y claro. ¿Qué ha ocurrido en este periodo? Yo creo que ya desde antes, pero centrémonos en los 5 últimos años. El crecimiento del gasto público ha sido enorme. Entonces, han habido muchas medidas tomadas por el Congreso que no tiene iniciativa de gasto, y ha dado leyes vinculadas con gasto público. Por ejemplo, el régimen CAS, que se tiene que adecuar a la 728. La actualización de pensiones para los policías. El régimen de docentes con bonos y otro tipo de beneficios para la carrera magisterial. Entonces, es cuestión, todo lo que yo te he dicho, no voy a entrar al fondo si está bien o está mal. El punto es que todo eso, que podría ser legítimo, digamos, yo no estoy de acuerdo con que hubiese habido un CAS en el Estado, porque era sacarle la vuelta a la 728 siendo el propio Estado, ¿no? Le exiges al privado que sí tenga régimen formal para sus trabajadores, y el otro no. O sea, pero no voy a entrar en ese punto para no salirme del tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo todo eso, ¿no es cierto?, va a suceder que en el fondo lo que estoy haciendo yo es, si quieres, darle al Congreso la posibilidad de que dé leyes sobre el gasto público, sin saber si hay sustento
para financiar ese gasto público. Por eso es que la Constitución dice claramente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, porque ellos no saben cuántos ingresos van a haber en el año. Claro, es como, uno, yo puedo saber cuánto voy a gastar porque sé cuánto me va a ingresar. ¿Y cómo hay congresistas que igual prometen, o sea, como si tuvieran injerencia en... Lo que pasa es que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿ya? Porque en algún momento, cuando se empezaron a dar estas leyes de gasto en el Congreso, el Ejecutivo puede observar una ley antes de promulgarla. Y en el caso de Dina Boluarte, ella observó algunas leyes, justamente vinculadas con el gasto. Pero como el Congreso aprobó por insistencia, porque puede hacerlo, se llevaron al Tribunal Constitucional estas leyes. Sí. Y entonces el Tribunal Constitucional dio como una ventana por la cual se podía transgredir, digamos, porque dio una interpretación de esa norma, dando un espacio para que el Congreso sí pudiese dar ese tipo de leyes. Y hoy por hoy las da. Okay. Entonces las últimas que ha dado ya las conocemos y las hemos ido enunciando. Entonces, ¿qué ocurre hoy? Que tenemos un gasto público, que en gasto corriente, igual planillas, prácticamente significa el 60% del presupuesto público. No es decir, es un montón. No puedo ¿Por creerlo. qué? Porque en vez de estar invirtiendo en obra, en infraestructura, eso es lo que voy, en pistas, necesitamos, carreteras. bueno, no. Entonces, esto es lo que ha supuesto, digamos, la situación en la que hoy estamos. ¿Pero por qué te digo eso? Porque si el gobierno de turno tiene que asumir una serie de compromisos ya adquiridos, porque esas leyes ya están dadas. Entonces ahora viene el punto de cómo solventar ese gasto. Entonces hay mucha presión también del MEF sobre la SUNAT para cobrar. Entonces si la SUNAT tiene metas a las que tiene que llegar, tiene que cobrarle a todos. Y como sea. Y como sea, claro, porque ahora las coactivas las están poniendo a las 2 semanas que presentaste tus impuestos. Correcto. A las 2 semanas. Correcto, es que no hay tiempo, digamos, para más. Entonces yo creo que allí hay todo un incentivo perverso, si quieres, para poder... o sea, yo creo que hay muchos retos. Porque la SUNAT debe volver a ser lo que fue al inicio. Es decir, una entidad pública meritocrática, eficiente, que tenga esa mentalidad que hoy buscan las administraciones tributarias en el mundo, que ser socios estratégicos del empresario y el trabajador formal, que realmente coadyuven a ese esfuerzo del Estado como tal por llevar a la formalidad y además premiar al formal. Claro. ¿Por qué? Porque lo que ocurre hoy es que los informales no se formalizan porque es complicadísimo, como bien dices. De miedo. Y los formales cada vez más tienen incentivos para dejar de ser formales. Claro. Entonces, estamos en un círculo, como te digo, vicioso y con incentivos perversos que nos llevan más bien a alejarnos de lo que debería ser el ideal o el objetivo como país. Entonces, ahí yo creo que hay muchas tareas pendientes porque creo que sí se pueden hacer cambios importantes y se deben hacer cambios importantes. Yo me acuerdo hace como 25 años que saqué mi RUC 10, había el RUS. Sí, hasta ahora. Y eso era como que una ayuda a los que facturaban hasta cierta cantidad de plata. Pero después de eso, creo que no ha salido nada así como para ayudarnos. Claro, lo que pasa es que allí yo tengo una visión particular. Está el régimen general, que es 30%. Sí, claro. Bueno, 29.5%. Y hay regímenes especiales, que es el REMIPE, el RER, el RUS, ¿no? Y eso es en función del nivel de ingresos que tú vas adquiriendo. Esos regímenes especiales, que están en función de los ingresos anuales, del número de trabajadores, en fin, de otras variables, van a ir suponiendo para ti, según el régimen en el que estés, obligaciones formales a cumplir y también tasas para el pago un poco más altas. Este diseño lo que ha ocasionado aquí en el Perú y también en el mundo en general cuando se ha aplicado en otros países es que genera lo que se llama enanismo fiscal. Enanismo fiscal. Es decir, tú no tienes el incentivo suficiente para crecer. Porque si tú estás en el RUS y creces,
te vas al RER. ¿Y qué significa el RER? Pagar más obligaciones formales. Y si del RER tú aumentas tus ingresos, porque lógicamente como empresaria lo que tú quieres es crecer. Claro. Pero si tú subes y aumentas tus ingresos, vas a ir al REMIPE. Y eso implica también más obligaciones formales y una tasa más alta. Entonces, al final, ¿qué supone todo esto? Supone que los pequeños, como por ejemplo, comerciantes de un mercado que tienen un puestito y van creciendo, ellos lo que hacen es comprar más puestos en el mercado, pero ponerlos a nombres de su familia, de sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos no tengan que crecer y pagar más impuestos, tener más obligaciones formales que cumplir. Entonces, eso es lo que se conoce como enanismo fiscal. Produces un efecto contrario a lo que tú querías, porque la empresa está llamada a crecer. Entonces, yo creo que hay que rediseñar totalmente el sistema, porque esos regímenes especiales que te he comentado no han dado ningún resultado a la fecha, y ya llevamos décadas. 76% de las MIPES son informales, quiere decir que todos esos sistemas no sirven. Funciona. Y el 80% de la recaudación procede de un 1% de contribuyentes. Claro. Entonces, este sistema no funciona. Por lo tanto, nosotros lo que proponíamos, yo lo que proponía específicamente era una reforma profunda del sistema tributario, donde realmente hayan tasas flat, digamos, y tasas más bajas para todos, no solamente para el grande o para el chiquito, cada uno va a facturar en función de sus ingresos. Claro. Pero eso podría aplanar un poco la cancha. También la idea era llegar a las obligaciones formales más, lo mínimo. Es decir, no llenarte de obligaciones formales. De papeleos. ¿Por qué? Porque además te puedes equivocar y te multan, con lo cual ya nadie ni siquiera quiere hacer el papel. Multas, claro. Entonces, y ahora la UIT es carísima. Entonces es todo un círculo, como te digo, que está diseñado para que realmente quien entra ahí fracase o necesite asesores tributarios que lo ayuden. O sea, un montón de cosas que en realidad, creo yo, se han generado por una visión equivocada, primero de la labor de SUNAT, segundo de lo que debe ser el Estado respecto al ciudadano y a la empresa, porque tiene que tener otra lógica y otra mirada, y bueno, también el diseño del sistema en sí, que ya te digo, se ha, a mi modo de ver, tergiversado y convertido en un serio obstáculo para la formalización. No, es terrible, ¿no? Y en verdad hay gente que no tiene para poder invertir en esta cantidad de gente para contratar. A veces ganas y no puedes ni siquiera pagarle a un contador y tú misma tienes que hacer tus impuestos y te puedes equivocar, porque la plataforma de la SUNAT también se cuelga esto, el otro, cómo enterarte las fechas. O sea, hay gente que quiere poner su empresa, pero tiene la idea del negocio, pero no tiene idea de todo lo demás. Entonces debería haber una real capacitación también del Estado a emprendedores que no pueden pagar a un contador. Correcto. Sí, no, y también allí es importante, Leslie, que sepamos que no solamente está el tema tributario como un elemento importante para la formalización, sino también está el tema laboral, porque el tema laboral también es algo que frena a cualquier MIPE, sobre todo, porque una empresa grande quizá puede tener la capacidad de contratación bajo todo este régimen que hay, pero hay muchos regímenes laborales hoy. Entonces nosotros lo que planteábamos era la unificación de los regímenes laborales y hacer que sea un único régimen simple y progresivo. Es decir, que tú vayas adquiriendo tus beneficios sociales en función del número de años que tienes en la empresa. Eso, porque hoy por hoy hay un sobrecosto laboral de 65%. Es decir, si tú, por ejemplo, Leslie, haces tu empresa y quieres contratar a alguien y tú le dices, ok, te voy a pagar 1,000 soles al mes, esa persona, ese trabajador tuyo va a recibir 1,000 soles, pero a ti lo que te representa ese señor o esa señora es 1,650, claro, por todo lo que tienes que pagar, porque tú tienes que pagar adicionales. Entonces nosotros lo que proponíamos era reducir el sobrecosto a un tope de 35%, de tal manera que eso fuese mucho más asequible para ti como MIPE, porque a quien le asfixia
ese porcentaje tan alto en sobrecosto laboral es al sobre que todo contrata, al pequeño y al mediano. Al grande, como te digo, él va a poder probablemente asumirlo, ¿no? Por eso cuando justamente hablábamos del sueldo mínimo vital, que bueno, yo escribí una columna y también hice unos posts vinculados con eso para informar, ¿no? Porque se había hecho como propuesta de campaña de candidato Sánchez subir el sueldo mínimo a 1.800, primero 1.500, luego 1.800, en fin, fue de ida y vuelta. Sí. Pero el punto era que esas promesas y el sueldo mínimo no se puede subir por decreto. Claro, es una potestad, digamos, del Ejecutivo. Pero la frase de que no se puede subir por decreto es porque al final uno con el papel no hace magia. Yeah. Entonces, el sueldo mínimo tiene que tener otras variables para aumentar. Yo tengo que ver la productividad y es eso lo que me va a permitir mejorar los salarios de la gente. Claro, no, porque... Pero no puedo más bien tener una idea de que porque yo digo el sueldo mínimo mañana es 2.000 soles, eso se va a convertir en realidad. Probablemente vaya a perjudicar a los que más quiero ayudar, porque las MIPES, sobre todo, no van a poder asumir eso. No hay forma. Entonces, o te dicen adiós, o te dicen te quedas, pero en negro. Entonces, al final pierdes beneficios, te pagan menos, o te van a seguir pagando lo mismo, o simplemente vas a perder tu trabajo. Entonces, por eso es tan interesante saber que existe un Consejo Nacional del Trabajo y Empleo Formal, que es un equipo, un comité, digamos, donde participan trabajadores, empleadores y el Estado para poder evaluar cuándo se debe incrementar el sueldo mínimo. No solamente en cuanto a la oportunidad, sino al importe que se va a incrementar. El presidente no puede decir ya lo subo porque quiere, punto. O sea, en principio, digamos, la ley le faculta, porque es una potestad del Ejecutivo el determinar el sueldo mínimo, pero existe el Consejo Nacional del Trabajo y Empleo Formal justamente para poder evaluar la conveniencia. Entonces, si un presidente da por decretazo, digamos, sin considerar la opinión técnica de este consejo, prácticamente lo que está haciendo es desconocer el mecanismo que se ha colocado allí para dar una medida que sea correcta y en el momento oportuno. Claro, no por nada está. Claro. No por nada está. Entonces, bueno, era un poco también eso. Y por eso es que te comento que un aumento, por ejemplo, del sueldo mínimo vital, una gran empresa probablemente lo pueda asumir. Pero las empresas grandes incluso te pagan mucho más del mínimo. Sí, claro. A ellas no les, ¿para qué subir no el les sueldo afecta. mínimo? Claro. Eso les afecta sobre todo a las MIPES. Ajá. Y esa es la visión que creo a veces no se tiene. Es muy sencillo hablar cuando no se conoce del tema. Pero realmente a quien más estás afectando con un aumento del sueldo mínimo es a la pequeña y mediana empresa. Porque la gran empresa muy probablemente o lo puede asumir o la mayor parte de su planilla está por encima del sueldo mínimo. La gran empresa es así. Entonces, es como evaluar correctamente cuáles son esas promesas que a veces pueden sonar bien, pero son populistas y al final y al cabo terminas perjudicando a quien crees tú que estás ayudando, ¿no? Claro, ¿y qué opinas antes de terminar la entrevista, Carla? Porque sé que estás apurada. ¿Qué opinas esto de que Keiko dijo que impuesto cero para los primeros 3 años de las MIPES? Ah, bueno, esa es una posibilidad. ¿Te acuerdas que yo te lo comenté en la primera entrevista, que era parte de mi campaña? Sí, es una posibilidad. De hecho, nosotros también lo colocamos en el plan de gobierno, pero por 2 años. Y también yo dije 3 años. Sí, 3 años. Y con otro tipo de incentivos también, ¿no? Pero no quiero irme, Leslie, porque me lo preguntaste antes, respecto a lo que ya va a empezar a regir ahora, a partir del 2026, respecto al aumento o incremento del IGB para restaurantes y hoteles. Sí, exacto. Solamente quiero recordar una cosa porque es importante. Desde el año 2022 hay un régimen especial para el sector gastronómico y hotelero que esté en el régimen MIPE. Ellos tienen un beneficio de IGB 8%. Y justamente se dio en el 2022 porque se entendía que eran sectores, tanto el gastronómico como el hotelero, que habían sufrido mucho durante la pandemia. Entonces, para darle, digamos,
un respiro, una forma, ¿no?, de incentivar, digamos, se les colocó el 8%. Sí. Yo no voy a ir ahorita a criticar si me parece bien o no la medida, solamente estoy contextualizando y diciendo que era el 8%. ¿Qué ocurrió? Hace un año se cambió el IPM. El IPM es el impuesto de promoción municipal. Nosotros todos pensamos que pagamos 18% de IGB. No pagamos 18% de IGB, es 16% la tasa y 2% el IPM, que es un impuesto de promoción municipal. Es el impuesto que pagamos a las municipalidades donde se desarrolla la transacción de venta. Entonces, por ejemplo, las regiones o departamentos, las provincias donde más se vende reciben un 2% mayor, porque hay más comercio en esa localidad. Entonces, es una forma de premiarlos, ¿no? Y la SUNAT recauda el 18%, pero 2% va a destinar a la localidad donde se ha generado esa transacción. Primera noticia, no sabía. Entonces, el IPM el año pasado se determinó que a partir del 2026 se incrementara, con la finalidad, yo creo que fue una medida populista claramente, porque venían las elecciones para este año, pero lo que se dijo fue que iba a incrementarse. Entonces se incrementaba de 2 a 2.5, luego a 3 y así. Para el año 2026, 2.5, para el 2027, 3%. Entonces, algunos dijeron, en el momento en el que se discutió esta norma, se dijo que eso podía, digamos, nos iba a incrementar el IGB. Sí. Y entonces el gobierno reculó y dijo no. Lo que se va a disminuir es el IGB. O sea, la tasa va a quedar en 18, pero lo que yo el IPM es más. Le voy a dar más. Pero no nos vemos afectados. Y ahí es donde vino, bueno, pero ¿para qué le van a dar más a las municipalidades? Y ahí vino un poco la discusión también, ¿para qué? Para incrementar planillas. Entonces se puso el parche y se dijo, ese incremento del IPM no se puede destinar a planillas, a gasto corriente. Entonces, para impulsar y obligar, entre comillas, de alguna manera, a que las municipalidades con ese dinero hicieran más obras. No tanto planillas, correcto, o llenar más de más personas los municipios, ¿no? Pues. Entonces, bueno, se puso ese parche, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha ocurrido a partir del 1 de enero del 2026? Las MIPES, el 8% sigue vigente del IGB. Pero el 2% es el IPM y ahora es 2.5. Sí. Entonces, están molestos hasta el 2025, si hasta el 2025 tenían que facturar con 10%, ahora 10.5. Ahora es 10.5. Y el próximo año 2027 la tasa del 8 va a subir al 12, porque ojo, ese régimen para los restaurantes fue temporal y de manera progresiva se viene incrementando. Pero yo pensé que habían hecho una prórroga de 3 años más para que quede 10% y sea inamovible. No, ahorita ellos tienen 10.5 ahora. Sí. El próximo año va a subir a 12, y 3% el IPM. O sea, a partir del 2027 ellos van a tributar al 15%. Entonces, lo que tiene que hacer una MIPE, si no lo ha hecho ya, y yo creo que ya todas lo han hecho, es modificar su régimen de facturación. Porque lógicamente ya no es 10%, sino es 10.5%. Y luego el IPM se incrementa a 3%, y la tasa del 8 sube al 12. Eso es a partir del 2027. Entonces, esto, digamos, responde a un cambio del IPM por una parte y también por otra responde a que el beneficio del 8% tenía también un incremento gradual en el tiempo. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que los restaurantes a veces compran en los mercados y no le dan ni siquiera boleta. Entonces, ¿cómo ellos pueden reducir sus gastos si es que no tienen un sustento de compras, ¿no? Correcto. No, ahí lo que viene efectivamente, y tú bien lo señalas, ellos tienen que, digamos, netear su crédito fiscal versus su débito con otro tipo de servicios o con otro tipo de bienes que pueden comprar y con lo que tienen un crédito fiscal importante. Pero si su negocio es comida, igual pueden... Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú estás en el RUS, tú no emites comprobantes de pago, solo ticket o una boleta.
pero tú como MIPE puedes sustentar, y también la gran empresa, un porcentaje de tus ventas, de tus compras, perdón, las puedes sustentar con otro tipo de comprobante de pago. Por ejemplo, una gran empresa tiene que tener facturas para sustentar gastos, pero tiene un porcentaje que es 10%, que puede deducir con boletas o con tickets. Por ejemplo, hay muchas empresas que le dan al trabajador el beneficio de la movilidad, porque puede ser que estén en Lurín y bueno, no están en Lima, ¿no? Entonces tiene que transportarse esa persona, no le van a poner movilidad, pero tienen un ticket. Ellos pueden sustentar, pero hay un porcentaje, hay un límite, pero sí hay fórmulas para poder sustentar de alguna manera sin comprobante de pago hasta un tope, con otro tipo de comprobante. Entonces, en ese sentido no van a tener problema, o sea, no lo tienen, de hecho. Y bueno, y de hecho, ahorita que es 8%, bueno, ellos están tributando menos hasta que llegue el cambio. Hasta que llegue el cambio, que no les va a gustar tampoco. Sí, pero eso se debe justamente al incremento del IPM. Claro. Sí. Qué locura. Y eso se dio en el Congreso. Bueno, hoy día realmente he aprendido muchísimo, Carla. He aprendido varias cosas que no sabía yo no soy una mujer de números, soy una mujer de pluma. Así que a mí, con esas cosas, terrible. Bueno, Carla, muchísimas gracias por haber venido. Igual me quedó corto y eso que no hemos tenido comerciales. Así que te voy a volver a invitar para julio, pero para hablar del tema municipal de tu partido. Buenísimo. Sí creo, porque tengo entendido que si hay un porcentaje cubierto de candidatos en los municipios, pues no perderían la inscripción. No, lo que ocurre ahora es que todos los partidos, incluidos aquellos que no hemos pasado la valla y que han perdido la inscripción para el próximo año y ya, digamos, dejan de existir, pueden participar en las municipales y regionales. Sí, claro. Ahora, ¿qué ocurre con aquellos partidos que no han perdido, digamos, la inscripción? Aquellos partidos que existen y que, digamos, no han pasado al Congreso, etcétera, ellos tienen la obligación de cubrir más de la mitad de las regiones. Ellos tienen que participar por lo menos en 13, y en cuanto a provincias, me parece que también es un porcentaje alto, de más del 20%, de provincias en las que deben presentarse. O si no, pierden la inscripción. Eso. Ellos perderían la inscripción. Nosotros ya la perdimos. Porque alguien de Primero la Gente. Pero ya cambió. Pero ya cambió. ¿Ya? O sea, ya cambió ahorita la norma. Ayer o antes de ayer creo que se ha estado discutiendo, porque ha pasado un proyecto de ley que venía desde antes, que presentó la Defensoría del Pueblo, José Gutiérrez, o sea, el defensor del pueblo, en un proyecto de ley del 2024 de otra cosa. Pero de contrabando, digamos, se ha metido ahí una disposición complementaria en la que se establece reducir a 8, en vez de 13, 8 regiones, y también reducir el número de provincias o el porcentaje en la participación en provincia. Pero para beneficiar probablemente a algunos partidos políticos. Claro, los que no han perdido la inscripción hasta ahorita, pero eso no los beneficia a ustedes, entonces. No, o sea, nosotros tampoco tenemos tantas listas a nivel regional y municipal. Algunos, sí hay. Sí, solo unos. Sí hay. Sí. Pero, digamos, es para ellos. Claro. Si ellos no logran presentar eso, perderían la inscripción. Nosotros ya la perdimos. O sea, no es que no podamos participar, podemos participar. Sí, claro, en las municipales, pero después de nuevo, todo eso. Más de medio millón de firmas. Claro, vamos a suponer un partido que sí está ahora mismo en el Congreso y no perdió la valla. Si no logra los números y los límites establecidos en la norma, perdería para el siguiente, pero ya postula ahora. Claro. Pero perdería la inscripción. Claro. Y eso es lo que se está camuflando en este proyecto de ley de la Defensoría y que probablemente se apruebe, donde se les permite, digamos, participar con menos regiones y con menos provincias. Claro. Para justamente evitar esta contingencia a muchos partidos que sí tienen inscripción vigente. Sí. Ay, qué tema. Bueno, Carlita, muchísimas gracias por haber venido, pero igual te voy a invitar en julio para hablar, ¿ya? Muy bien. No vamos a ir a un corte comercial, vamos a poner el video de Carlos Spa en este que te conté, que se ha hecho viral el día de ayer. Por favor, Liliana,
El video que todos comparten, Carlos Spa y la respuesta que descolocó a Marisol Perestello. Veámoslo. Es para el candidato Carlos Spa. Y es una pregunta respecto a uno de los temas que a mí me parecen fundamentales, que es la memoria. Como antecedente les diré que yo soy tacneña, y Tacna estuvo 50 años en cautiverio y no seríamos lo que somos como tierra ni como parte de este hermoso país si no tuviéramos memoria. Eso nos define como país, como ciudad, como pueblo. Y yo creo que en general la memoria es el requisito básico, como señalaba Carmen McEvoy, para a partir de eso construir ciudadanía y considerarnos una nación. En esa lógica, candidato Spa, ¿cuál es la política de memoria que usted considera, no solamente para la época del periodo de la violencia de los años 80-2000, sino para los recientes asesinatos desde el poder público de nuestros hermanos en el sur del país? La pregunta la formulo porque todos sabemos que en el Congreso se creó una comisión, pero que los partidos nunca pusieron a sus integrantes, con lo cual es la primera vez en la historia, incluso después del Baguazo, en el que un hecho de esta naturaleza no fue investigado por el Congreso. A ese hecho le sumamos que el Ejecutivo tampoco hizo una comisión ad hoc, solo el Poder Judicial está investigando los casos con los tiempos que eso demanda. Y finalmente, que la ley que yo denomino impunidad, que son las leyes aprobadas por el Congreso, han puesto a pueblos como Ajomarca expuestos a que el presidente del Congreso pretenda cuestionar a los jueces cuando han esperado 40 años por justicia y una granada mató a 23 niños de las más de 60 personas que fueron asesinadas por el carnicero de los Andes. Muchas gracias. Me parece una pregunta súper interesante, súper interesante. Y voy a dar mi opinión sincera, como siempre trato de dar. Yo creo que hay una gran diferencia entre la memoria y la historia. Nos habíamos acostumbrado durante muchos años a hablar de la historia con todos los métodos de rigurosidad que la historia significa, yendo a las fuentes y estudiando para ver cómo ocurrieron realmente las cosas en la historia. Cosa muy diferente es la memoria. La memoria es una visión desde un punto de vista ideológico, doctrinario, de una forma de ver las cosas que puede ser perfectamente justificada, pero que no se identifica con la historia. Y si a mí me dan a elegir entre la memoria y la historia, yo elijo la historia. De la misma manera, si yo tengo que elegir, por ejemplo, entre la narrativa y la realidad, yo elijo la realidad, porque la narrativa puede estar muy bien cuando está cerca de la realidad, pero cuando la narrativa empieza a alejarse de la realidad, entonces empieza a distorsionar los hechos. Por ejemplo, hay una narrativa que considera que el Perú es un país de emprendedores. Yo digo que no estoy de acuerdo con esa narrativa. Yo cuando hablo con los jóvenes y les pregunto, ellos me dicen, yo quiero ser un empleado, pero una buena empresa, que me dé un trabajo digno, que me dé CPS, que me dé AFP, que me pague mi quincena, que me dé mi bono el 28 de julio, que me dé mi bono de diciembre, que me dé mi capacitación. Y si más adelante quiero ser un emprendedor, lo seré. Pero yo no quiero ser un emprendedor ahora por falta de oportunidades. El 80% de la población peruana está en el sector informal por falta de oportunidades, no porque sean emprendedores o porque quieran ser emprendedores. Entonces me gusta siempre ir a la rigurosidad de preguntarle primero a la gente en cuanto a estas narrativas y también me gusta ir a la rigurosidad en cuanto a la memoria versus la historia. Y en relación a las denominadas leyes de impunidad, como le llaman, también me gusta ir ley por ley. No me gusta meter todas las cosas en el mismo saco. Y siempre lo he dicho con mucha transparencia. Cuando uno quiere la derogatoria de una buena ley, tiene que aplicarla imprudentemente. Si tú aplicas imprudentemente una buena ley, vas a lograr la derogatoria de esa ley. Y lo que ha habido en los últimos años ha sido una aplicación imprudente de las leyes buenas, como la prisión preventiva, como la prisión preliminar, como el concepto de organización criminal, como la extinción de dominio. Cuando hablamos de extinción de dominio, no solamente pensemos en los casos emblemáticos, pensemos en los choferes, en los transportistas, que por no tener un papel le quitan sus camiones y le quitan su movilidad. Por eso que hay que estudiar caso por caso de manera singular. Gracias. Ese es el presidente que nos hemos perdido. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, en fin. Muchas gracias a Milagros Gálvez de Radar 25 por habernos pasado el video que se hizo viral. Y justamente, ¿no? Qué coincidencia que justamente iba a invitar hoy día a Carla Mares, que fue la jefa del plan de gobierno de Sí Creo de Carlos Spa. Bueno, quiero ver encuestas, ¿no? ¿Encuestas? Sí, encuestas de la municipalidad. Lima, vamos a ver. Por favor, Liliana.
Este es el escenario de la intención de voto para la alcaldía, pero sin Rafael López Aliaga, que ustedes saben que yo estoy a favor de que él postule, ¿no? Ahí, este es el escenario. Muchas gracias a CIT de José Manuel Saavedra por habernos mandado estas encuestas, donde Francis Allison encabeza con el 15.8%, Carlos Brus tiene 13.2%, Susel Paredes, no puedo creerlo, tiene 10.4%, Uresti, tampoco puedo creerlo, 8.8%, Tejada, 4.1%, Luis Rubio, sin Rafael López Aliaga, 2.0%. Y ahora vamos a ver el escenario con Rafael López Aliaga. Ahí cambia la situación por casi completo, ¿no? Porque pasa en un primer lugar con un 18.4% Luis Rubio, que, bueno, va de la mano con López Aliaga. Y esto es bien curioso, ¿no? Porque antes la gente no le interesaba mucho el tema de quién iba de teniente alcalde, pero parece que ahora sí, ¿no? Por el tema de que López Aliaga va a postular, o sea, ya es un hecho de que va a postular como teniente alcalde. Y Francis Allison estaría en segundo lugar y Carlos Brus en tercer lugar. Bueno, ya de ahí Susel, Daniel Uresti y todas estas figuras ya tienen un porcentaje muy bajo, ¿no? Bueno, el día de ayer estuve en Libertando Perú, a los cuales les mando saludos. Muchas gracias a Aarón Salomón por haberme entrevistado. Y opiné sobre el tema con terminología un poco más legal. Pero, Liliana, ¿podemos poner el video, por favor? Como comenté en otro programa en la mañana y en el mío también, no es una postura ilegal por ningún lado, ya que él no va a juramentar como senador. Entonces, al no juramentar, no está cometiendo ningún delito, número uno. Y número dos, él como ha sido alcalde y no se puede reelegir, cosa que tampoco estoy de acuerdo, él puede postular como teniente alcalde o primer regidor sin ningún problema. No hay una ley que se lo prohíba. Y si eventualmente Luis Rubio, cosa que ya, no creo... En ese escenario, ¿qué pasa si Luis Rubio renuncia y sube Rafael López Aliaga? ¿Te parecería cuestionable? ¿No lo verías como una reelección encubierta? No. ¿Sabes por qué no lo veo como una reelección encubierta? Primero porque no creo que pase. Ya, porque yo lo siento un poco cansado a López Aliaga por todo lo que le ha pasado últimamente. Está bajado de peso, está con otro tema, ¿no? Está con otra aura, yo lo noto agotado. Entonces yo creo que lo que quiere es, sí, ser teniente alcalde, pero como que seguir con lo que estaba haciendo, seguir la misma línea, todos sus proyectos, todas las obras, pero no el ser que esté al frente. Por lo menos no en el primer año. ¿Qué pase después? No sé. No, ahora, Luis Rubio tiene una trayectoria impecable y él ha sido director justamente de los hospitales de la Solidaridad, ¿no? Pero ¿qué edad tiene Luis Rubio? Porque ya el señor Carlos Brus, alcalde de Surco, lo ha cuestionado. Ha dicho que es un hombre mayor a quien quieren poner de monigote. Bueno, mira la edad que tiene el presidente de la República. Dijo algo en ese momento Carlos Brus. No, y maneja todo un país. Entonces, supuestamente. Dijo algo porque... Claro, o sea, dijo algo cuando Gerí, de 38 años, menor que yo, ha sido presidente de la República y era de su partido, tampoco. La edad es relativa. ¿Qué edad tiene Trump? Entonces, ¿más de 80 años? ¿Ya qué edad tiene Spa? 65. Tiene como 5 siglos, ¿no? 65 tiene. Y aparte de eso, Porky es menor. Es menor que Carlos Spa. Entonces, y es menor que Carlos Álvarez. Entonces no puedes fijarte en el tema de la edad, a menos que, por ejemplo, yo no estaba de acuerdo que alguien de 38 años sea presidente de la República, o sea, ni por acá. Bueno, hemos tenido malas experiencias, como el primer gobierno de tampoco alguien de 83, o sea, sí tiene que haber una regulación en el tema de la edad, pero hasta que no la haya, no tiene ningún problema de postular a la edad que le dé la gana. Esa es mi opinión, ¿para qué volverla a repetir? Tal cual. Más bien, este programa es dedicado a todos los papás, ya que el domingo es el Día del Padre. De hecho, hoy día hay una marcha de Juntos por el Perú. Yo no creo que la gente se sume, porque la gente está pensando más en el Día del Padre, en celebrar, que otra cosa. Y bueno, le quiero dedicar este programa completo a mi familia, no solamente a mi papá, que ya no está con nosotros, sino a mi familia entera, a mi mamá, a mis hermanas, a mi hijo, hasta a mi perro. Este programa ha sido para ellos el día de hoy, a mi papá, que sé que me está mirando y me está acompañando. Les mando un abrazo y nos vemos el día lunes, amigos. Esto ha sido Con Todas Sus Letras,
por Monitor, en Movistar, en Claro TV, en Cable Go y también en Win a nivel nacional. Nos vemos el lunes. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país.